Saludos amigos, muy buenas noches y bienvenidos un día más a este espacio de entrevistas que realizamos, como todos ustedes ya muy bien conocen, aquí en Interamérica Televisión, siempre tras el informativo. En la jornada de martes nos acompaña la delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía, aquí en la provincia de Almería, Arantxa Martín. Arantxa, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Bienvenida a Interamérica Televisión. Muchísimas gracias. Un placer tenerte con nosotros. Ayer tocábamos los presupuestos del Ayuntamiento de Almería en tiempo y forma y hoy toca a la Junta de Andalucía con la delegada del Gobierno, que encima de la mesa la Junta de Andalucía pone 430 millones de euros para la provincia de Almería para el próximo año 2026. ¿Qué podemos decir de estos presupuestos? Bueno, pues yo creo que en principio tenemos que explicarle un poco a los ciudadanos en qué consiste, ¿no?, el presupuesto, y efectivamente lo primero y lo más importante es que, como el Ayuntamiento de Almería, la Junta de Andalucía ha presentado en tiempo y forma también los presupuestos, como todos los años. Y bueno, además, esto que parece que ahora mismo pues, nos están escuchando a los ciudadanos en tiempo y forma, sí, pues no todas las administraciones pueden decir lo mismo. Tenemos que recordar que el Gobierno de España llevaba no sé cuántos presupuestos ya sin presentar y no pasa absolutamente nada, ¿no? A nosotros sí, de hecho, bueno, pues es verdad que, por ejemplo, tenemos desde el Partido Popular, creo que somos bastante responsables. Ahí tenemos, sin ir más lejos, el caso de nuestra compañera de Extremadura, que bueno, que efectivamente ha decidido también que, como no tiene una mayoría para aprobar los presupuestos, bueno, pues que ha decidido incluso convocar elecciones. Con lo cual, digo esto por la importancia de un presupuesto que es una ley, al final se traduce en una ley, y que es un contrato de mucho más con los ciudadanos de lo que queremos hacer, ¿no? Y bueno, pues desde la tranquilidad que del Partido Popular, desde este gobierno de Juanma Moreno, pues año tras año hemos venido cumpliendo lo que ponemos en los presupuestos. Hombre, es verdad que habrá cosas que como consecuencia, bueno, pues cuando se recurre a una licitación o, por ejemplo, pues no sé, cuando hay problemas en la propia adjudicación, en la elaboración de bases de determinadas convocatorias, bien sean de subvenciones, etcétera, etcétera. Es decir, por si procedimentalmente se ha podido retrasar en determinadas partidas, y eso nosotros, por supuesto, no lo vamos a esconder. Y claro, como dice mi madre, los embustes se tienen las patas muy chicas, ¿no? Y entonces, con lo cual, como digo, pero en el ánimo, por supuesto, y en el trabajo, y yo en la elaboración, en la presentación de los presupuestos el jueves pasado, precisamente yo me he dedicado un poco mínimamente a hacer balance de las actuaciones más importantes que en su momento, tal día como el del jueves presentábamos hace un año, y que tal día como el del jueves pues hemos dado cuenta a las ciudadanas de lo que estamos haciendo. Dicho eso, efectivamente tenemos un presupuesto a nivel global de toda Andalucía superior a los 51.000 millones de euros, concretamente 51.598. Es un presupuesto que vuelve a crecer, crece un 5,6% más. Y yo me acuerdo, y recordemos cuando hablábamos de que cuando nos comprometimos con todos los andaluces y con los almerienses a que íbamos a bajar los impuestos, parecía que íbamos a dejar de crecer en el presupuesto, porque íbamos a recaudar menos, porque íbamos a ser menos inquisidores con los ciudadanos. No, pues no. Nosotros hemos querido efectivamente hacer, y lo teníamos muy claro, un modelo de bajada de impuestos que a la larga se iba a ver que íbamos a percibir más dinero. Y quiero recordar muchas bajadas de impuestos, pero muy importantes, como era la del impuesto de sucesiones y donaciones, que lejos de demostrar que no íbamos a recibir ese dinero, hemos conseguido que mucha más renta en este caso, o muchas más, este impuesto se declare mucho más en Andalucía. Y además un presupuesto y unas políticas que nos han venido acompasadas de argumentos que nos han dado la razón, ¿no? Y hoy precisamente que se publicaban, tenemos la reunión de coordinación y que el delegado de Territorial de Empleo, Amos García, explicaba los datos de del paro, perdón. Bueno, pues en Almería ha vuelto a bajar un 0,6%. Tenemos una bajada con respecto al año pasado más del 10%, 10,22%, bajada del desempleo. Y en Andalucía, respecto al año pasado, tenemos una bajada del 8,02% exactamente. Desde el año 2021 tenemos una bajada consecutiva y nunca hemos mantenido esta tasa interanual. Con lo cual, y digo esto porque las políticas que se reflejan, como digo, en un presupuesto que es ley y que hay que cumplirlo, pues se nota que están funcionando. Y de esos 51.000 millones de euros, más de 51.000, efectivamente en inversiones directas son 430 millones los que corresponden en Andalucía, pero estamos hablando de inversiones directas. No estamos hablando de otras muchas partidas
que no solo se refleja también en otras secciones de inversiones que también vendrán para Almería, sino que, por ejemplo, también se refleja, bueno, pues ahí no podemos contabilizar, evidentemente, bueno, pues el pago de profesionales sanitarios, de educación, bueno, pues de tanto y tantos servicios de la dependencia, eso no está contabilizado. Pero sí hay que decir que lo más importante es que esos 430 millones suponen un 10% más que lo invertido el año pasado. Y todo esto sin olvidar que todavía nos siguen faltando los 1.528 millones de quita año tras año que nos debe el Gobierno de España, porque el Gobierno de España le debe a Andalucía, en este caso 1.528 millones cada año, como consecuencia del modelo de financiación autonómica que maltrata a Andalucía desde el año 2009. Por lo tanto, yo lo que tengo que decir en este caso es que, como digo, ¿qué haríamos con este dinero además? Pero sobre todo, y para terminar de forma global, presupuesto en tiempo y forma, que crece más del 10%, que está generando empleo, y ahí están los datos precisamente que se han publicado hoy, y que además, algo muy importante, y es que 2 de cada 3 euros de este presupuesto es para gasto social. Se destina a educación, a sanidad, a inclusión y dependencia. La friolera de 32.700 millones de los 51.000, es decir, el 64%. Por lo tanto, creo que podemos estar orgullosos del trabajo que se viene realizando. Esto no es una cuestión de 2 días, 3 días, ni pintar partidas en un papel. De hecho, muchas veces es verdad que te digo, bueno, vamos a ver, por lo menos vamos a incluir cosas realistas, cosas que se pueden hacer y sin engañar a los ciudadanos, porque aquí no hemos venido a engañar a nadie, hemos venido pues a dar la cara y, por supuesto, a decir la verdad. Por destacar las inversiones, 130 millones en fomento, 43 en industria, 40 en educación, 38 en sanidad y 26 en agricultura y agua. Esas son las inversiones. ¿Qué pretende hacer la Junta de Andalucía el próximo año en la provincia de Almería? Arantxa. Pues la verdad que entrar, no vamos a entrar porque nos falta mucho tiempo y ni tan siquiera los consejeros fueron capaces de desarrollarlo en 3/4 de hora que estuvieron dando cuenta de los presupuestos. Pero bueno, yo me gustaría destacar, ¿no?, las grandes apuestas que puede hacer la Junta de Andalucía y que va a seguir haciendo, ¿no? Y vamos a empezar, bueno, pues por algo que yo creo que a los ciudadanos, bueno, pues yo decía también que es lo más vital que tenemos, lo más vital, ¿no?, como es el tema del agua, el agua que no solo es para beber, sino también para comer, y que, bueno, afecta, bueno, pues a todo el mundo, ¿no? Sin agua, pues no tenemos industria, no tenemos sanidad, no tenemos hospital, no tenemos prácticamente de nada, ¿no? En la provincia de Almería, este presupuesto, además de estos 26, que era una de las partes que comentaba, vamos a contar con 67 millones de euros en inversiones directas, un 16% más que en 2025, bueno, pues para obras importantísimas, ¿no? Para continuar con la edad de Mojácar, el abastecimiento en Alta del Ejido, obras de colectores en barriadas de Balanegra, Berja, Dalía, también en Cantoria, para el proyecto y también colectores de saneamiento del Medio Andará y remodelación de la edad de Alhama de Almería, etcétera, etcétera, etcétera. El dato importantísimo es que llevamos invertido desde el año 2019 183 millones de euros, 183 millones de euros. Por eso cuando a mí me hablan de agua, otros partidos políticos que han estado gobernando y que no han traído un solo hectómetro cúbico de agua a nuestra provincia, en nuestra tierra, la verdad es que me pongo un poco, cuanto menos, nerviosa y ofuscada, porque es que realmente combatir con los datos y además decir, y sobre todo 51 millones de euros que venimos invirtiendo durante este año 2025. Por lo tanto, o sea, lecciones de agua, evidentemente, yo creo que nadie se puede atrever a dar. Yo, el día que alguien quiera hablar de agua de tú a tú, me encantaría, en fin, ponerme enfrente, ¿no? Pero sobre todo, y además los tratamientos que estamos haciendo en las Ramblas para prevenir las inundaciones. Escuchaba el otro día que iban a pedir un plan especial para actuar en Almanzora. Cuando estamos actuando en Almanzora, estamos precisamente actuando en el río Almanzora con obras de emergencia, pero también con una actuación integral millonaria. Es decir, estamos actuando en todas nuestras Ramblas y está funcionando. Luego, además, en materia de agua, agricultura y pesca, por fin vamos a contar con 8,6 millones para la construcción del Smart Green Cube. Es decir, es una cuestión
que no es que no haya estado presupuestada, sino que es verdad que se ha preferido un cambio de ubicación por decisión ciudadana, ayuntamiento, consejería, Junta de Andalucía, entre todos tomamos la decisión y por fin, bueno, pues van ahí. Y por supuesto tenemos que hablar también de los casi 93 millones de euros que se reparten a la OPCH, a la Organización de Productores de Frutas y Hortalizas, como ayuda a nuestros agricultores. Eso en cuanto agua. En agua y en agricultura. En agua también, ya que has comentado, si alguien se tiene que poner encima de la mesa para criticar al Partido Popular, ¿qué pasa con la desaladora? Había que preguntarle, porque hay una desaladora ahí que lleva ya 13 años, está esperando, pues no sé si el sueño de los justos, no sé. Sí, porque además las desaladoras tienen que saber nuestros ciudadanos que nos están escuchando que no es una cosa que dependa de la Junta de Andalucía. Las desaladoras del Gobierno de España y lo que son las obras hidráulicas que estamos haciendo, que son competencias de la Junta de Andalucía, también tenemos que recordar que dormían el sueño de los justos, porque las depuradoras, concretamente las depuradoras, echar el agua sucia a los ríos, había un decreto que se contemplaba, un decreto en el que contenía una serie de actuaciones como consecuencia de las sanciones que nos estaba poniendo Europa y no se había hecho prácticamente nada y nosotros hemos tenido que acometerlas al 100%. En cuanto a más inversiones, 24,2 millones de euros intercambiador de Almería, carreteras de Cueva de la Almanzora, Fomento. 17,5 millones. Bueno, la verdad es que mi Loli está muy contenta este año. La delegada. Es la delegada, ¿no? Sí, Loli Martínez Utrera, que la verdad que es un encanto y una magnífica delegada, la verdad es que, y además como digo yo, de pueblo y muy aguerrida, ¿no? Sí. Entonces, bueno, estamos contentos porque, bueno, creo que va a haber una apuesta importante. Estamos hablando, bueno, esta mañana también lo comentábamos, ¿no? Con esos 17,5 millones de euros para firme de carreteras, la verdad es que vamos a intentar hacer todo lo que podamos. Es verdad que al final son inversiones muy costosas, pero vamos a hacer muchas actuaciones, otras actuaciones también, como por ejemplo 1 millón para glorieta intersección en Garrucha, 2,8 para la duplicación de la calzada de la A51 en Roquetas de Mar, también importantísimo, casi un 21 millones de euros en vivienda. Importante. En vivienda. 20 millones del programa de covivienda y rehabilitación energética. Además, qué maravilla poder comprobarlo. Lo digo por aquellos agoreros que dicen que decimos cosas en los presupuestos que luego no se hacen, ¿no? Mañana iban a tener ustedes, pero al final mañana no lo vamos a hacer, lo vamos a hacer la semana que viene, la oportunidad de acompañarnos como estamos yendo a edificios que han recibido subvenciones de covivienda y de rehabilitación, como por ejemplo el que visitamos en el Zapillo. Y qué maravilla, qué contentos los vecinos, reformas integrales de aislamiento, de ventanas, de mejoras en los ascensores, etcétera, etcétera, etcétera. Y también el parque de vivienda de protegida en alquiler, que también vamos a contar con casi medio millón de euros. Y luego, bueno, pues 24 millones de euros para el soterramiento. Es decir, el soterramiento tenemos que recordar que además del Gobierno de España, que tiene las competencias en materia de ferrocarril, va a ser una realidad gracias a la apuesta que también ha hecho el Ayuntamiento de Almería por su ciudad, una inversión también millonaria, y los 46 millones de euros que pone la Junta de Andalucía, de los cuales 24 vienen reflejados en este presupuesto. Y también para los agoreros que dicen que no hacemos las cosas, bueno, pues el Puerto Ciudad, porque aquí venimos hablando del Puerto Ciudad, pues yo qué sé. Yo digo que desde que yo era pequeña estaba escuchando lo del Puerto Ciudad. Desde que lo cerraron, que yo vivía en el puerto abierto, venimos hablando de su apertura a la ciudad. 15 millones de euros y en este presupuesto van a venir contemplados los 5 millones. Por lo tanto, yo creo que es un buen presupuesto para nuestra, bueno, pues para en este caso, pues para Almería en materia de fomento y articulación del territorio y vivienda. En materia sanitaria, ¿qué va a pasar para el próximo año 2026? Entrevistado el pasado viernes al parlamentario andaluz del Partido Socialista, pues claro, al ponerle encima de la mesa todo lo que estos presupuestos, desgranados 430 millones de euros, Mateo Hernández aseguraba, quiero que conteste primero y luego entramos en materia sanitaria, porque la mayoría de las quejas, las críticas, siempre ha ido por el tema sanitario. Papel mojado, es lo que dice el Partido Socialista, que todo lo que pone es mentira, que no se cubre todo lo que se hace en los presupuestos, luego no se ejecuta. Ejemplo, que hay, en este caso, 10.000 euros por persona para entrar a la formación profesional. Los centros de salud que no tienen cita hasta el próximo día 15 de noviembre.
así en la dependencia, que ha habido 100 personas muertas que han querido ir a la dependencia y no se les ha dado la dependencia. Vamos, que todo lo que hace la Junta de Andalucía, papel mojado y que no le importa nada lo que ponga el papel. El papel mojado era cuando se presupuestaba aquí, muy cerquita en la capital, en nuestra capital, muy cerca de mi barrio de Los Ángeles, en Piedra Redonda, se presupuestaba año tras año el hospital, bueno, el centro de salud, mejor dicho, de Piedra Redonda, y no se hacía. Y hemos tenido que ser, concretamente nuestro presidente Juanma Moreno, quien vino el otro día a la inauguración del hospital, del centro de salud de Piedra Redonda. Papel mojado era el no terminar, el ponerse, el prometer, el anunciar y el empezar, pero nunca acabar el hospital materno-infantil, que yo, mis 2 hijos, los tenía que haber tenido allí por tiempo y ninguno de los dos, y tuvo que ser este gobierno quien lo puso, terminó de poner en marcha. Papel mojado es cuando la consejera, ahora candidata de Sanidad, la señora Montero, llama a Gabriela May y le dice: Gabriela, va a contar con vamos a sacar dinero para el hospital. Por supuesto, jamás en la vida se contó, y ha tenido que ser este gobierno el que ha puesto en marcha, el que ha pagado, financiado el hospital de Roquetas de Mar, que el año que viene, y precisamente a cargo de estos presupuestos, vamos a ser capaces de ponerlo en marcha. Y papel mojado son tantas y tantas y tantas inversiones, como por ejemplo la Casa del Mar, y además vamos a poner en marcha en Benadux, es un centro de salud que es una verdadera maravilla, que va a acoger a muchos habitantes de toda la zona del Bajo Andarax, el centro también de salud de Ejido Nordeste, más todas las actuaciones que vamos a llevar a cabo en la Inmaculada, que yo sé que son muy necesarios. Sí. Ahora mismo estamos con la envolvente de 1,8 millones de euros, y nuestro trabajo es seguir trabajando, o sea, nuestra obligación es seguir trabajando para llegar hasta esos 14 millones de euros, poner también actuaciones en centros relativos de eficiencia energética, 20 millones de euros, plan de atención primaria de salud mental y de salud bucodental en Almería nada más, 2,85 millones de euros, y decir que, fíjese, que todos los esfuerzos presupuestarios que hemos venido haciendo desde el 2018, alcanzamos la friolera, la cifra de más de 16.000 millones de euros en sanidad, que es mucho más que todo el presupuesto de Murcia, que todo el presupuesto de Castilla-La Mancha, de Castilla-León, por ejemplo, ¿no? Y que hemos incrementado desde el año 2018 en sanidad hasta un 60%. Y quien intente rebatir esos datos, yo es que, de verdad, que venga con los papeles y que los ponga encima de la mesa y los contemplamos. Que tenemos que seguir haciendo esfuerzos, que lo sabemos. Que es que tanto el presidente Moreno como a mí me habrán escuchado 1.000 millones de veces cuando he venido aquí a dar cuenta a nuestra televisión, a la Inter. Siempre lo he dicho, que que pedimos perdón, que pedimos disculpas, que sabemos de muchas deficiencias que tenemos, pero que tenemos grandes problemas para la contratación de personal, que estamos haciendo todos los esfuerzos debidos y por haber, que los profesionales sanitarios que entienden de todo esto en sus reuniones trabajan conjuntamente para la derivación de unos hospitales a otros, que estamos haciendo un ingente trabajo para poder la autoconcertada por un lado los conciertos, y por otro lado los conciertos externos, y que vamos a seguir trabajando esto, y que que hemos bajado las listas de espera, y otro día podemos dedicar un monólogo a sanidad, y que sabemos lo que ha ocurrido con los cribados, sí, lo sabemos perfectamente, lo hemos asumido, hemos puesto dinero encima de la mesa, hemos hecho un plan para poder llevar a cabo todos esos cribados, pero que fueron en Sevilla, por favor, que también, que no es una extensión de toda Andalucía, fueron 2.000 casos. Un hospital de los 44 que en toda y además Andalucía. Fue una falta de comunicación, que por supuesto esas 2.000 casos, que eran 1.800 eran del Rocío, que de esos 2.000 casos ni muchísimo menos todos eran positivos, ni muchísimo menos, y que lo que no queremos, por favor, es que se pierda la confianza en la sanidad pública, porque todos estos días que hemos venido hablando precisamente con motivo del Día Internacional contra el Cáncer de Mama, y yo veía que en Almería los datos eran que íbamos a hacernos el cribado el 65% de las mujeres, cuando debemos de ir el 100%. Cuando nos mandan a nuestras casas
el cribado de colon en un sobre. Y yo, de verdad, y se lo digo a los ciudadanos que seguro que me están viendo, ¿cuántos no tenemos todavía esa prueba allí? A ver cuándo me la hago, a ver cuándo lo llevo. Porque sabemos que los cribados salvan vidas. Y este gobierno cogió los cribados y los amplió. Los teníamos de 50 a Arantxa, no quiero mentir, porque ahora los tenemos de 49 a 65 años. Y antes era de 50 y una franja menor, ¿no? Con lo cual hemos extendido el número de mujeres a los que llegan más esos cribados. Y como digo, y todavía tenemos una conciencia de que no vamos a hacerlo. Por lo tanto, hemos pedido perdón, hemos puesto dinero encima de la mesa. A mí me hubiera gustado que este gobierno hubiera hecho lo mismo en el gobierno de España, en meteduras de pata gordísimas. Me hubiera gustado ver cómo muchas personas que han salido a la calle, que además se entiende y se entiende de verdad, porque nos puede tocar a cualquiera, de verdad esa misma vivencia se tenga para casos también que han ocurrido en toda España, y que no voy a ponerlo encima de la mesa porque yo no quiero confrontar con este tema, que bastante doloroso es, pero que ni ha sido extendido, ni mucho menos podemos perder la confianza. Y además, aprovechando este momento, pues para que sigamos confiando en esa sanidad pública, que aquí no teníamos PECTAC en Almería, por favor. Que nosotros para hacernos un PECTAC teníamos que irnos a Granada. Y hemos puesto un PECTAC de última generación, que estamos detectando muchos casos, en este caso de cáncer y otras enfermedades que no podíamos detectarlas. Entonces yo creo que estamos haciendo un esfuerzo ingente. Consultas externas, ahí está. Vamos a trabajar en el parking, que de antemano, además ya aprovecho para pedir disculpas a los ciudadanos por las molestias que vamos a ocasionar y que estamos trabajando con el Ayuntamiento de Almería codo con codo para ver cómo reforzamos autobuses, qué buscamos para que la gente pueda aparcar, cómo lo hacemos, estamos trabajando. Pero que a mí me digan, agoreros, que cojan los... Mire, yo cuando he sido parlamentaria, por lo menos me lo estudiaba. O sea, yo por lo menos me lo estudiaba. Me estudiaba, nos poníamos, recuerdo perfectamente, Julio Vázquez, que en paz descanse, que ya no está, pero Carmen Crespo, Amos, Pablo Enzal, todos los que hemos sido parlamentarios durante tantos años, y nosotros nos poníamos por la tarde apenas nos llegaban, por cierto. Que no sabíamos si estaban antes en la sede del Partido Socialista, que lo teníamos nosotros. Y nada provincializado. Y nada provincializado, que nosotros estamos haciendo un esfuerzo, hemos vuelto a incrementar este año la provincialización de los presupuestos, que es poner las partidas. Y ahí sí que es verdad, por lo menos yo me lo estudiaba. Pero venir a decir tonterías, decir que no se hace nada, por favor. Yo es que creo que eso al final es descrédito para el que lo está diciendo. Y bueno, pues ya está, pues son maneras distintas de hacer política, tanto en la oposición, que pierden toda la credibilidad, como por supuesto desde el gobierno, que creo que estamos dando nuestra confianza. Estamos ya casi fuera de tiempo. Educación, vamos a ver educación para el próximo año, porque también hay las críticas de que sigue habiendo, aseguran desde el Partido Socialista, que hay más aulas prefabricadas que cuando ellos... Mire, no hay más aulas prefabricadas, hay menos. Y es verdad que ponemos, sí es verdad que ponemos, pero la diferencia es que nosotros las quitamos. Pero vamos a ver, ¿quién va a decir con un presupuesto histórico de 9.340 millones de euros? Que hemos acordado un nuevo modelo de financiación para las universidades que se incrementa, que van a venir 94 millones de euros adicionales para las universidades. Y la FP, por favor, que esta mañana estaba yo hablando con el delegado que está visitando obras, que hemos puesto 12,5 millones de euros para mejora, para ampliación de todos los módulos de formación profesional, que tenemos a la consejera que parece una comercial de la formación profesional dual, porque quiere que se integre. Es decir, por favor, basta ya de mentiras, y yo lo que animo de verdad es que las cosas las demuestren, porque demostrándolas, como el ciudadano que nos está viendo puede demostrar, ver si es verdad o no lo es. La última, Arantxa, sí, en dependencia, porque ahí también los presupuestos asegurados que son sociales, dependencia, aparte de educación, sanidad, tal, en dependencia también encima de la mesa. Sí, ya hemos incrementado en dependencia un 12%, sí. 2.600 millones, multiplicamos el presupuesto del año 2018 por más del 2%, y ahí estamos inaugurando centros residenciales de día para personas con discapacidad, y también haciendo pues mucho esfuerzo. Precisamente si es que le hemos subido hasta en 3 ocasiones
la dependencia a nuestras mujeres. A las mujeres, bueno, mujeres porque principalmente son mujeres las que trabajen, ¿no? Que también hay algunos hombres, pero bueno, es verdad que aquí el sector es preferentemente femenino. Yo creo que son tantas cosas, de verdad, que un día venimos a hablar de lo social y lo centramos porque sé que se nos está acabando el tiempo. Lo que sí te digo, ¿son los presupuestos que merecen los almerienses, Arantxa? Hombre, yo que soy de Almería, pues quiero más. Quiero más. Yo quiero más. Yo no voy a decir. Esperaba esa respuesta. Yo no voy a decir que no quiero más y que me voy a conformar, ¿no? Y que bueno, y que vamos a seguir, porque todavía tenemos juego, tenemos las enmiendas. Sí. Y bueno, pues yo quiero más. Entonces, pero bueno, en eso estamos, pero sí son unos muy buenos presupuestos que están creciendo, que se están demostrando y sobre todo que se están ejecutando, que es lo más importante. Arantxa Tú Martín, delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía de la provincia de Almería, ha sido un placer tenerte una vez más con nosotros. Sabes que tienes las puertas abiertas de esta casa. Gracias. Y ya me vale muy bien. Cogeremos un tema para hacer monográficos, sobre todo para a esos, como tú has comentado, esos agoreros que dicen lo que dicen y finalmente creo que son los datos los que matan al relato. Correcto. Muchísimas gracias y muy buenas noches, Arantxa. Buenas noches. Pues nada más, amigos, hasta aquí la entrevista de la jornada de hoy. Como siempre, nosotros ya volveremos mañana miércoles a partir de las 9 de la noche aquí en Intraalmería Televisión, espacio de una entrevista. A todos nada más que nos queda desearles que pasen una feliz noche.